Laureano Benítez Grande Caballero da su versión sobre la segunda venida de Jesús en gloria. El arrebatamiento pretribulacional es una doctrina falsa y herética. Por favor, vamos a pensar, vamos a utilizar la materia gris, vamos a no ser tan vagos de renunciar a pensar. No os creéis nada, lo he dicho muchas veces. Coged lo que os parezca de aquí y de allí y luego pues investigad. Es que es muy cómodo, de verdad, quedarse ahí quietos y que nos den la verdad. Esto nos dice una cosa, A, B, C, y luego pues yo hago mi composición. Entonces, Dios, como favor especial a los mártires de ahora, que van a pasarlo mal, les va a dar una resurrección de las primicias. Ya hubo una, el Viernes Santo, cuando Jesús murió en el Calvario. Dice que se ven las tumbas y se vieron a santos, a Jerusalén y todo eso, ¿vale? Esa fue la primera primicia, por decirlo así. Ahora es la segunda y última primicia. Entonces, la gente que sea martirizada será resucitada. ¿Cuándo? Después del gran milagro. Porque a los 3 días de ser asesinados los 2 testigos, se produce la resurrección. Primero ellos y luego los demás que han sido muertos. Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, como se dice en Apocalipsis. Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Es decir, los que han sido asesinados y martirizados. Si lo dice en el libro del Apocalipsis. Que hay santos de la historia que han... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria? Es un dogma de fe que sabemos que se va a cumplir. Y muchos pensamos que está muy próximo ese momento. Pero después de eso será el fin del mundo, así piensan algunos católicos. Otros no, otros dicen que de fin del mundo nada, fin de los tiempos y una era nueva de paz, de reinado eucarístico y del Espíritu Santo, un milenio se llama, que pueden ser 1000 años o no, un tiempo indeterminado, que ya se verá, etcétera, etcétera. En definitiva, los católicos lo ven de diferentes formas. Coinciden en lo esencial, en creer en la segunda venida, porque es un dogma de fe, pero con matices, unos de una forma, otros de otra. Incluso hay diferencia entre los que piensan que todos necesariamente tenemos que vivir la gran tribulación, y hay quienes piensan que no, que habrá algunos que vivirán esa segunda venida de una forma oculta y para elegidos. Algunos elegidos pues se evitarán la gran tribulación. Esto genera pues reacciones adversas en algunos católicos que se molestan porque piensan que esa visión, esa forma de entenderlo puede generar que los católicos no se preparen debidamente para afrontar la gran tribulación y que si no son arrebatados se pueden venir abajo, desanimar y finalmente apostatar, lo cual sería gravísimo. De ninguna manera podemos apostatar. Obviamente usando mal el libre albedrío, sí, pero lo fundamental es que estamos viviendo y vamos a vivir una prueba durísima contra la fe de la Iglesia y que la Iglesia tiene que permanecer firme en la fe, firme en la verdad, fieles. Esta es la gracia que tenemos que pedir, la santa perseverancia, saber sufrir con Cristo, morir al pecado y estar disponibles con docilidad al Señor hasta el final de nuestra existencia y que Dios disponga como quiera. Yo soy de los que piensa que lo importante es no limitar a Dios y dejar que Dios haga lo que crea conveniente, con nosotros, con cada uno de nosotros. Amar mucho a Dios, de eso se trata. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Mauricio Zaeta, que nos dio su versión de cómo él entiende que va a ser o puede ser esa segunda venida, donde él reconoce la posibilidad del arrebatamiento o arrebatamientos antes del juicio de las naciones. Hoy vamos a escuchar la forma de entenderlo y de explicarlo de Laureano Benítez, que es contrario a las explicaciones de Mauricio Zaeta. Pero no por eso tiene que haber división entre los católicos, ni falta de respeto. Tenemos que respetarnos y tenemos que apoyarnos y ayudarnos. ¿Para qué? Para estar siempre preparados y dispuestos para dar razón de nuestra fe, testimoniar
nuestro amor a Jesucristo y al Evangelio, al verdadero Evangelio, y luego dejar que Dios sea el que disponga en su libre albedrío, porque para eso es Dios, cómo quiere hacer las cosas, cómo será su misterio, pues lo descubriremos llegado el caso, llegado el momento. Vamos, por tanto, a escuchar a Laureano. Eso sí, Laureano, sí tengo que decirte que la Santísima Virgen María sí ha hablado de posibles arrebatamientos previos a la gran tribulación o durante la gran tribulación. Así que es cuestión de que estemos abiertos a escuchar y sobre todo a estar dispuestos a sufrir con Cristo siempre, a ser fieles a la voluntad del Padre Celestial. Que el Señor nos lo conceda. Vamos a disfrutar de este rato con Laureano Benítez y su forma de entender sus dudas, sus preguntas, a lo que nos invita a que seamos responsables, etcétera, etcétera. Hola amigos. Bueno, pues parece que a fin de cuentas la disidencia consiste en ser negacionista, en negar. ¿Qué se niega? Pues las verdades oficiales que nos quieren meter los medios de comunicación, incluso las redes sociales alternativas, que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Hablando de comulgar, pues quiero hablar una vez más del arrebatamiento. Digo una vez más porque ya he tenido ocasión de referirme a esta teoría, a esta doctrina, que para mí es falsa y herética, en algunos de mis vídeos que he hecho para la serie del fin de los tiempos. Aquí estáis viendo abajo el enlace a un vídeo que digo que hice hace algún tiempo sobre esta doctrina, diciendo que es falsa y herética. También me he referido a esta doctrina en algunos otros vídeos, que hablaba de la cronología, que hablaba de otros aspectos del fin de los tiempos. Pero veo que, bueno, que eso de sostener ya y no enmendar ya continúa. Voy a hacer un último esfuerzo, un último intento por aportar mi opinión, fruto de mis estudios y de lo que yo pienso. Porque vamos a ver, hay dos maneras de llegar a una conclusión sobre este tema. No digo la verdad porque ¿quién tiene la verdad, no? La primera es el manejo de citas bíblicas, la erudición, manejar estudios, fuentes de referencia, documentación y todo eso. Vale, perfecto. El problema es que luego, pues eso hay que interpretarlo. Sobre todo estos temas que son tan etéreos, que son tan imprecisos en muchas cosas y que se prestan a multitud de visiones y de interpretaciones. ¿Cómo se separa el grano de la paja? ¿Cómo se puede un poco orientar en medio de este mare magnum de citas bíblicas, de documentación, de fuentes, de opiniones, de expertos? Pues usando el sentido común, la razón. Hay que aplicar la razón, no solamente a esto, sino a todo. Y vuelvo a hacer un llamamiento a las personas que están un poco interesados por el fin de los tiempos y que están un poco confusos ante las teorías. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, fulanito, menganito, sutanito, ¿quién tendrá razón? Estamos cayendo también en la disidencia, en la remanencia, en el vicio de los borregos. Creerse lo que dice alguien, sin pensar, sin pasarlo por el tamiz de la razón. Vamos a ver, si yo acepto algo, no es porque lo diga ese señor o esta señora, porque lo diga aquel o al de más allá. Yo cojo la información y luego pues la paso por el filtro de la razón. Y luego hay una voz interna que nos dice más o menos lo que para nosotros es la verdad, nuestra verdad, lo que yo puedo aceptar, lo que yo entiendo que es la realidad. Hay que hacer caso a esa voz interna.
Lo que no puede ser es que porque lo diga fulanito, ya este señor todo lo que dice es verdad. Bueno, a veces se equivoca, pero yo lo sigo. Es como esas beatas que se pegan porque mi santo es mejor que el tuyo. Por favor, vamos a pensar, vamos a utilizar la materia gris, vamos a no ser tan vagos de renunciar a pensar. No os creéis nada, lo he dicho muchas veces. Coged lo que os parezca de aquí y de allí y luego pues investigad. Es que es muy cómodo, de verdad, quedarse ahí quietos y que nos den la verdad, esto nos dice una cosa, A, B, C, y luego pues yo hago mi composición o con A, B, C, o cojo todo de A, o todo de B, o todo de C. Entonces vamos a tomarnos la molestia de investigar, de pensar, de reflexionar. Porque si no, vamos a caer en el error. Lo he hecho ya muchas veces. No creéis a nadie, a mí tampoco. A mí tampoco. Creéis a vuestra razón, a vuestra inteligencia, a lo que el Espíritu dice dentro de vosotros. Vale. Entonces, estoy cansado ya de comprobar que diga lo que diga, haga lo que haga, es imposible. La gente está empeñada en el arrebatacionismo. Y sobre todo cuando investiguéis, cuando estáis intentando llegar a una conclusión racional sobre algo, no os dejéis llevar por las emociones, por los intereses. A todos nos gustaría no pasar por las tribulaciones, que se nos ahorraran los martirios, las cruces, los sufrimientos, y que se nos arrebatara. Estamos aquí y de repente estamos allí, en el cielo, en la boda del Cordero, en la corte celestial, y se nos evita todo el horror del anticristo, de las persecuciones, de los martirios, etc. ¿A todos nos gustaría? Pues claro, evidentemente. ¿Eh? Señor, pase de mí este cáliz, pero nos haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, lo que no se puede es ir a la cita bíblica, a los documentos y a la razón, diciendo, tiene que ser esto porque es lo que me gusta, es lo que me conviene, es lo que me interesa, es lo que me hace feliz, es lo que me evita sufrir. No puede ser eso. La verdad es que hay que cogerla como a los toros, pues por los cuernos y ya está. Que haya quien caiga y pase lo que pase. Entonces, por favor, vamos a dejarnos de esto, ¿vale? Bueno, como decía, voy a dividir la exposición en dos partes, a fuerza de repetir lo que ya he dicho en otras partes, pero bueno, siguen repitiendo a esta gente lo mismo, pues yo tengo que repetirme también. Primero, voy a dejarme de citas bíblicas y de erudición y del fárrago, de que doctrina, de no sé qué, de citas, de aquí, de árido, y cada uno lo interpreta a su manera. En una segunda parte lo haré así, recurriré a las citas, a unas pocas citas que para mí son esclarecedoras, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a comenzar la parte esta primera, que se trata de pensar, aunque sea un poco, en lo que supone la doctrina del arrebatamiento. Vamos a ver. Yo siempre recurro a la imagen de Jesús en Getsemaní. Dios mío, Padre, pase de mí este cáliz. Y no pasó. El Cristo no fue arrebatado. Vino un ángel a confortarle, pero tuvo que pasar por el horror del Gólgota. Horror, pero que fue nuestra salvación y nuestra redención. Porque aunque nos cuesta aceptarlo, el cristianismo es cargar con la cruz de cada día. Y no solo de cada día, las penalidades de nuestra vida cotidiana, es aguantar la cruz de la persecución. Hoy, en misa, domingo, decían, bienaventurados los perseguidos por la justicia. Bienaventurados seréis cuando os persigan en mi nombre. Y Jesús lo dijo, el discípulo no es más que su maestro. Si Jesús pasó por su pasión, se nos va a ahorrar a nosotros. ¿De qué va esto? Es inconcebible. Esto es ir contra el dogma, contra la sana doctrina de la Iglesia. Porque es necesario Los apóstoles que esto fueron martirizados se vista en su gran totalidad. Esta es la clave de la transformación, Juan tanto de los vivos como de los muertos. parece que fue preservado del martirio, pero Juan Juan no fue arrebatado. y otros no. Arrebatar es que yo estoy Y aquí, esto mortal de se repente viste de me mortalidad. fumo, desaparezco, Y cuando y me voy esto es arriba, posible, hay al un aire, incorruptible, luego se me lleva esto a no sé qué, a una corte celestial, a un banquete, a la boda del Cordero. la palabra que está escrita. Su Pero realidad es la muerte. no morir aquí en la tierra del martirio, en el caso del apóstol Juan y de tantos cristianos que han salvado del martirio, eso no es ser arrebatados, es ser protegidos, es ser preservados del martirio. Entonces vamos a ver si concretamos los términos. En la Biblia, ¿a quién se arrebata? Pues a Enoch y a Elías. Pero no se les arrebató porque había un peligro inminente de su vida, iban a buscarles y entonces el carro de fuego. No se les arrebató. ¿Por qué? Vete tú a saber.
Yo creo que incluso es porque ya sabréis que Enoch y Elías son los dos testigos que en el fin de los tiempos van a combatir al anticristo. Pero ojo, después de un tiempo de protección, porque si los protege nadie puede hacer nada, ni las fuerzas del infierno, son intocables, Dios les retira esa protección y son asesinados los dos, Enoch y Elías, los dos testigos. A ellos se les asesina y habrá una gente, no sé cuántos fieles, que se les va a arrebatar. Vaya por Dios, vaya por Dios. Noé, Lot. Noé fue advertido, se salvó, fue preservado y protegido, igual que Lot. Pero eso no es un arrebatamiento. Arrebatar, vuelvo a decir, es subir a los cielos, tener una gloria anticipada. Y siguiendo con el tema del razonamiento, ¿cuántos mártires ha habido en la historia? ¿A cuántos se ha arrebatado? En Roma, yo no sé de nadie que se arrebatara en Roma. Yo no sé de nadie. Incontables mártires. Sangre de mártires, semillas de nuevas cristianas. Luego, mártires, persecuciones ha habido en la historia contra los católicos, y aún sigue abierto, por supuesto. La guerra civil española, la guerra civil. Casi 10.000 católicos asesinados, 6.000 religiosos y 4.000 laicos. ¿A quién se arrebató? Yo no conozco a nadie. En Rusia, las persecuciones, no conozco a nadie. Hoy, las persecuciones que hay en muchas partes del mundo, yo no sé de nadie que haya sido arrebatado. Oiga, no, es que yo estaba aquí, en el salón de mi casa, y de repente fulanito desapareció. Estás aquí y te fumas, y te vas. Vamos por caso que sí, que suceda eso. ¿Dónde van? A la gloria celestial, arriba, no sé. Allá arriba, este cuerpo no vale. Tiene que ser un cuerpo distinto, un cuerpo glorioso que se llama. Entonces, estás aquí, desapareces, se te da un cuerpo glorioso, no sé cómo ni dónde, y ya estás en las bodas del Cordero. Pero dicen, no, es que te encuentras con Cristo a la mitad de camino. Cristo no pone el pie en la tierra, se queda a mitad de camino. Es una media venida, una semi-venida. Y se encuentran y completan el resto del camino hacia el paraíso, hacia la gloria celestial, y ahí están. Eso es, hay dos maneras. Una es la pretribulacionista y tú eres la post-tribulacionista. Pre significa que antes de que se desencadenen las tribulaciones, serán arrebatados, serán sacados del mundo. Y la post es que una vez que ha pasado todo, pues se les arrebata. Vamos a la pre. Bueno, pues yo creo que ya es hora de que se les arrebate. La guerra mundial está aquí ya. Es inminente. Vamos a hacerla así. Yo dije el año pasado que iba a ser este año, porque el año pasado yo no estaba en las condiciones. Entonces, ya está faltando tiempo de que se arrebate, porque cuando venga la bomba nuclear ya es tarde, ¿no? Entonces, tiene que ser ya tienen que empezar a desaparecer los arrebatados. Y no está pasando nada, que lo sepa, vamos. Entonces, son arrebatados, y digo, van y se les da un cuerpo glorioso. Bueno. Entonces, una vez que pasan los 7 años del anticristo, ya ha pasado el horror, la persecución, el martirio, y vuelven otra vez aquí. Entonces, para que vengan aquí, tienen que volver a coger un cuerpo físico normal, el que tenían antes. Otro distinto. Entonces vienen aquí. ¿Para qué? Para hacer el reino de los 1000 años, porque estaban ya en la gloria celestial, en la corte celestial, en la boda del Cordero. Vienen aquí otra vez. ¿Y para qué vienen? Bueno, y la pregunta es, ¿por qué se les arrebata? ¿Para qué? ¿Y a quién se arrebata? Dicen, no, se arrebata a poca gente. El anticristo tiene que tener a alguien a quien perseguir. Que no, ¿a quién? ¿A quién persigue? ¿A quién machaca? ¿A quién? A los tibios. Los tibios van a ser carne de cañón. Los tibios andarán a caer de la bestia y caerán en el tostadero. ¿A quién? Se supone que arrebatarán a los más selectos, a los más elegidos, a los más santos. ¡Qué mala suerte! Nunca se ha arrebatado a nadie. Y ahora, en el momento peor de la humanidad, cuanto más falta nace almas elevadas, almas iluminadas, Dios se los lleva y nos abandona y nos deja aquí tirados. Y nadie que nos dé un consejo, una orientación, una ayuda, un testimonio, menos los 2 testigos, parece que van a ser los únicos que van a dejar aquí. De los iluminados, me refiero. Entonces se les lleva. Ahora, en el momento peor, se les lleva, cosa que nunca se había hecho. San Pedro, perdón,
El Quo Vadis se iba a ir de Roma, porque decían los cristianos que él no podía ser martirizado porque es la cabeza de la iglesia y que se salvara. San Pedro enfiló la vía apia, se iba y se encontró con Jesús y le dijo, ¿dónde vas? Quo Vadis. Entonces, no, San Pedro le dijo a Jesús, ¿dónde vas? Porque Jesús iba hacia Roma, el camino opuesto a él. Dice, voy a Roma a ser crucificado. San Pedro comprendió, bueno, y se dio la vuelta. Fue a Roma y fue crucificado. Y quería ser arrebatado, quería irse, quería arrebatarse él. Quo vadis, iglesia arrebatada. ¿Dónde va? Vale. Este es un problema del cuerpo físico. Un cuerpo físico que tiene que ser distinto, un cuerpo glorioso al que hay ahora, ¿no? Vale, entonces, ¿a quién se arrebata? A una minoría de selectos, de santos. Pero no, mío, no te lleves a la gente mejor que nos hace falta. Va a haber mucha confusión. Va a ser perseguido. Necesitamos ayuda, consejo, guía. Bueno, ojalá tenemos a San Pedro, a San Pablo, pero no va a ser el caso. Entonces, no te los lleves. Déjalos aquí para que nos ayuden. Más cosas. La mejor manera de asegurarse la salvación del paraíso sin purgatorio es el martirio. Un mártir va al cielo directamente, la palma del martirio. Son los santos más selectos, los más escogidos, los más impresionantes. Ahí no hay duda ni juicio ni nada, ahí te vas al cielo y se acabó. Por eso los mártires, la mayoría de mártires son santos, pero sin discusión, sin necesidad de testigos y cajas con documentos, milagros, no. Entonces Dios va a privar a sus fieles, a sus hijos, de la gloria del martirio. Es una suerte realmente. ¿Ustedes prefieren ser arrebatados? Subir al arrebatamiento. Entonces, esa gente que ha sido arrebatada va a tener el mismo mérito que la gente que te queda aquí pasando las canutas, sufriendo, siendo martirizada. El mismo mérito. Eso no es justo. Tú te vas por un mérito, dice la Cunza, el hereje chileno ese, que es porque ha sido alcomenón regularmente. La Cunza fue el que dijo sobre la teoría del arrebatamiento, que luego cogieron los protestantes. La Cunza, su libro, fue prohibido por la Santa Congregación de la Doctrina de la Fe. Su libro fue prohibido por la Iglesia. Fue prohibido. Y tuvo que publicarlo con un nombre judío. No te lo pierdas. En fin, ya lo he dicho esto en algún vídeo. Entonces, se los llevan. Y les priva de la gloria del martirio. Nuestra fe es una fe que la sana doctrina de la Iglesia, el magisterio, habla de las almas víctimas que son necesarias para la Iglesia y para la humanidad en general, no solamente para los creyentes. Almas víctimas, sacerdotes santos. Entonces, ¿de qué va esto? Tenemos aquí ahora almas víctimas, tenemos una ocasión de dar un testimonio de fe en el martirio y se nos va a privar de eso. ¿Para qué? ¿Por qué? Dios quiere salvar almas. Y no hay manera mejor de salvar almas que el sufrimiento. El sufrimiento de los justos salva las almas. La muerte de un justo, ¿cuántas almas salva? Pues no lo sé. Pero si Dios lo ha querido decir con su Hijo, y a nosotros se nos va a privar de eso, hombre, por favor. Una cosa muy importante que olvidan los arrebatacionistas es que confunden el arrebatamiento con la preservación. Es totalmente cierto que, exceptuando la guerra mundial que viene ahora, que ahí vamos a pagar todo, ahí vamos a caer de manera indiscriminada, justos y pecadores, por decirlo así, es un castigo que no es de Dios ni de la naturaleza, es un castigo del hombre hacia el hombre mismo. Ahí los que van a caer, no va a haber una protección ni un sellamiento especial para nadie. Es que a raíz del aviso, cuando el aviso nos selle en la frente, solamente para caer en estas desgracias, calamidades, cataclismos, planeta X, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc., los que no estén sellados con el sello de Dios en la frente, en el aviso. Es como pasó con el ángel exterminador en Egipto. Eso no es ser arrebatado. A Noé se le protegió y a Lot y a más personas a la historia se les habrá preservado del mal, del castigo, de una calamidad. Pero eso no es ser arrebatado. Ser arrebatado es fumarse. Entonces,
Se está confundiendo esto, por favor. Vamos a ser sensatos, lógicos, porque no es lógico ni sensato que almas víctimas que hay tan pocas, tan escasas y que son tan codiciadas por Dios para salvar almas, se les va a permitir que perezcan en una inundación, en un terremoto, en una erupción volcánica, en lo que sea. Es un despilfarro, por decirlo así. Entonces, unas almas van a ser martirizadas, otras no. Pero lo que puede ser es que se pierda una parte de estas almas dispuestas a dar su vida en martirio porque se ahoga en una inundación. Entonces, eso está en el Apocalipsis, en el aviso, en la séptima trompeta. Perdón, el séptimo sello. Ahí se dice que hay un silencio en la naturaleza, pero que antes de que los ángeles desencadenen las plagas, los desastres de las 7 trompetas, menos de las 5 primeras trompetas, se le dice, todavía no suelten, no desencadenen los vientos. Hay un ángel a cada punto cardinal. Hasta que sellemos en la frente a los elegidos. Eso se dice en Apocalipsis. Eso no es arrebatamiento, es preservación, es protección. Un error muy común para hablar del arrebatamiento es que hay gente que cree que el arrebatamiento consiste en que hay gente que es preservada en sus aposentos. Sí, preservada en sus aposentos, claro. Eso es en los 3 días de oscuridad, con el gran castigo. Entonces, los fieles, remanentes, saben lo que va a pasar, que el ángel va a pasar, los ángeles van a pasar, van a hacer su escabechín entre los impíos, va a haber tremendos cataclismos. Entonces, los fieles remanentes están en sus aposentos recogidos, sin salir, sin mirar por la ventana. 3 días de oscuridad. Eso no es ser arrebatado, es como estar Noé en el arca. Eso es ser preservado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta fin de los tiempos, pues habrá entre los fieles 2 categorías de personas. Primera, los que pierdan la vida en la persecución del anticristo, por no quererse poner la marca de la bestia, por no querer rendir adoración al monstruo satánico del anticristo. Otros, los que no van a prestar pleitesía al anticristo, ni se van a poner la marca de la bestia, y serán preservados. Serán protegidos, porque es que si no, no se salvaría nadie. Ya he hablado en mis vídeos de cómo va a ser la persecución. Impresionante. Y quien no la quiera ver, pues es su problema, se lo va a encontrar. Entonces, 2 grupos de personas. Hablo de los fieles remanentes, no de los tibios. Los tibios y esos que ni chicha ni limona, esos van a caer muchos, evidentemente. Hace falta mucha fe, mucha amor a Dios, mucha perseverancia, mucha gracia de Dios para soportar todo lo que viene. Entonces Dios hace que va a hacer mitad por mitad. Dios ya sabe a quién va a pedir el martirio y a quién no, Él lo sabe ya. Entonces, ¿de qué va esto? Entonces serán los arrebatados, ¿vale? A unos se los arrebata, se llevan a forinata, sino que a mí me va a arrebatar, pinto, gorgorito, tú sí, tú no, hay un sorteo y tú te vas y tú te quedas. Y vuelvo a decirlo una vez más, que luego lo diré en el segundo programa que voy a hacer sobre esto con la apoyatura de textos bíblicos. El arrebatamiento consiste en lo siguiente. Todos los fieles que den su vida por no renegar de Cristo, por no apostatar y por no rendir pleitesía ni adoración al anticristo, todos esos fieles que sean asesinados y martirizados serán resucitados como primicias. Como primicia. Una primicia es una resurrección que se hace por adelantado, porque todos vamos a ser resucitados en el fin del mundo, en el juicio final. Entonces, Dios, como favor especial, a los mártires de ahora, que van a pasarlo mal, les va a dar una resurrección de las primicias. Ya hubo una, el Viernes Santo, cuando Jesús murió en el Calvario, dice que se vieron las tumbas y se vieron a santos, a Jerusalén y todo eso, ¿vale? Esa fue la primera primicia, por decirlo así. Ahora es la segunda y última primicia. Entonces, la gente que sea martirizada será resucitada. ¿Cuándo? Después del gran milagro. Porque a los 3 días de ser asesinados los 2 testigos, se produce la resurrección. Primero ellos y luego los demás que han sido muertos. Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, como se dice en Apocalipsis. Los que han lavado
sus vestiduras en la sangre del Cordero, es decir, los que han sido asesinados y martirizados. Si lo dice en el libro del Apocalipsis, que hay santos de la historia que han dicho, doctores de la iglesia han dicho eso. A mí me da igual, doctores de la iglesia. Estamos con San Juan en el Apocalipsis, revelado. Lo que dice un doctor de la iglesia no es revelación. No es canon bíblico. ¿Vale? Vale. Entonces los mártires serán resucitados. Este es el arrebatamiento. Lo han arrebatado, efectivamente, son resucitados antes de tiempo, antes del fin del mundo, antes del juicio final, como favor. Y van en la gloria celestial, en la corte celestial. Y lo dice el Apocalipsis, que vamos a ver en la cita. Y ahí estarán 1000 años. Pero no aquí en la tierra, sino ahí arriba, ahí, participando ya de la corte de la gloria celestial. Y bueno, aquí ya no son arrebatados, porque se arrebatan para luego desarrebatarse. En que los desarrebate, buen desarrebatador será. Hombre, por favor, ya está, ¿no? Ya está. Entonces, si fuera que hay estas tres clases, están los arrebatados. Luego están los que mueren aquí, porque alguien tendrá que matar al anticristo, digo yo, ¿no? Luego están los que se salvan. Pues vale. Lo que quiero decir es que la gente se confunde. Cuando San Pablo habla de que primero resucitarán los que han muerto y tal y cual, y luego los que estemos vivos seremos transformados. Efectivamente. Señores, si viene el fin del mundo, el juicio final es la resurrección general. Entonces, primero resucitan los muertos. Después, los que estemos vivos, los que estén vivos, los que estén vivos en ese momento, no van a ser matados, asesinados, no los van a quitar la vida, para luego, al instante siguiente, darles otra vez la vida, pero en un cuerpo glorioso. ¿Qué hacen? Directamente, tal y como están vivos, se les da ya el cuerpo glorioso. Te lo dice San Pablo, la trompeta final. Trompeta final. Para mí una trompeta final es el juicio final, es el fin del mundo. La parusía total, es esa. Entonces, antes que esté viva, pues allí, tal y como están, serán arrebatados. Efectivamente, le dará un cuerpo glorioso. San Pablo habla del fin del mundo, no habla de ahora. ¿Por qué la gente, cuando habla de San Pablo, ese texto de los tesalonicenses, dice que eso va a ser ahora? Que se le va a salvar de la tribulación. No, señor, es el fin del mundo. Ahora es el fin de los tiempos, que es distinto. Tanto después del milenio. ¿Vale? Luego está el tema de las profecías, los videntes, las relaciones de la Virgen. En ningún sitio yo he visto, ni leído, ni oído, ni nada, que haya arrebatamiento. La Virgen habla, en todas sus revelaciones y de sus apariciones, habla del fin de los tiempos, del sufrimiento, del que nos espera. Los santos igual. Yo no he visto de ningún santo que diga que vamos a ser arrebatados. Ninguno. Eso sí, vayan a internet, pongan arrebatamiento y les tendrán esos predicadores, pentecostalistas, evangelistas, yo qué sé, que se ponen aleluya, aleluya, y hablan del arrebatamiento. ¿La Iglesia condena eso? Sí, lo condena. Vete aquí en internet, en Churchforum, en catholic.net, en cualquier foro católico lo condena. No es posible. Aquí lo que subyace, vuelvo a decirlo, es la idea de querer huir del sufrimiento. Entonces, ¿para qué estamos aquí? No hagamos nada, total. ¿Para qué coger cruces de San Benito y comida y tal? Si vamos a ser arrebatados. No tienes seguridad de que vayas a ser tú. ¿A quién se va a arrebatar? ¿A quién? En fin. Lo vuelvo a decir. Nadie puede merecer ser llevado a la gloria celestial así. Nadie. Solo los mártires. Los mártires. Y por un favor especial de Dios. Pero a mí y a tanta gente como yo, los católicos de a pie, estamos aquí y de repente estamos allí. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer eso? Entonces, ¿aquí quién se queda? ¿Quién se queda aquí para el anticristo persiga, para dar la batalla al anticristo, para dar el reino de los 1000 años? ¿Quién se queda aquí? No, nos llevan ahí, luego otra vez volvemos. Bueno, yo espero que esta reflexión de sentido común, que no hay que ser experto ni erudito para llegar a estas conclusiones, pues bueno, pues ayude un poco a clarificar el panorama. ¿Vale? Un saludo para todos, Dios les bendiga, paz, fuerza y gozo en el Señor.
Bueno, tras esta primera parte en la que hemos hablado del arrebatamiento desde un punto de vista más o menos de la razón, del sentido común, de la sensatez, lo que yo entiendo por sensatez, vamos a pasar ahora a estudiar el arrebatamiento desde un punto de vista bíblico. En este sentido, pues los textos más importantes sobre lo que puede ser el arrebatamiento están en San Pablo, epístolas a los tesalonicenses y a los corintios, y sobre todo en el libro del Apocalipsis. Hay otros textos de la Biblia que a veces se esgrimen, se manejan como demostración de que existe el arrebatamiento y tal. Son un poco más escogidos de una manera que yo no comparto, porque no hablan claramente de esto, sino se puede interpretar, bueno, de una manera o de la otra. Pero repito que el más claro son los de San Pablo y los del Apocalipsis. Posiblemente el texto más característico que se cita para demostrar el arrebatamiento es este, que pertenece a la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los fallecidos, los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, que son los que están en la tierra, los que están vivos, los que no han dormido, por decirlo así, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto significa, en mi opinión, que la resurrección de los que están vivos no precederá a la resurrección de los que fallecieron antes, de los que están muertos. Dice que hemos quedado hasta la venida del Señor. Esta venida del Señor, ¿cuándo se produce? Vamos a verlo después. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que primero resucitarán los fallecidos y que además esta resurrección tendrá lugar en el juicio final, en el fin del mundo. Porque aquí dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Esas trompetas vienen a indicar que se está anunciando algo muy importante. Jesús vendrá en gloria y majestad con sonido de trompetas. El juicio final. No estamos en el fin de los tiempos, ni tampoco estamos en los tiempos de San Pablo. Después de que se produzca la resurrección de los muertos, vendrá la transformación de los vivos. Lo dice San Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, quiere decir que cuando venga el juicio final, pues habrá gente que esté viva en ese momento, los que han quedado, los que están vivos. Entonces, estos serán arrebatados, dice aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el arrebatamiento, arpazo, para decirlo con la palabra griega, es después de la resurrección de los muertos, inmediatamente después, y que serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estarán siempre con el Señor. Entonces, esto demuestra claramente que no se puede producir un arrebatamiento que, por ejemplo, antes de la tribulación, son un número de fieles, santos, es arrebatado. Después está allí un tiempo, 7 años, el reino del anticristo, la boda del Cordero, y después, cuando pasa ya todo el horror del anticristo, vuelven otra vez a la tierra para establecer el reino de los 1000 años. Porque si eso es así, resulta que para que vayan a ser arrebatados en el aire tienen que tener un cuerpo físico distinto, un cuerpo glorioso, no un cuerpo mortal, corruptible. Y después, cuando vuelven a la tierra, tienen que volver a coger un cuerpo físico, otro cuerpo mortal. ¿Cuál? El mismo de antes, otro distinto. Un verdadero jaleo, ¿verdad? Un lío. Bueno. Un texto parecido en el que San Pablo habla del supuesto arrebatamiento es el que se contiene en la primera epístola a los Corintios. Dice así:
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Habla de vivificación, no de resucitación, porque solo resucitan los que están muertos. Los que están vivos son transformados. Vamos a ver. Pero cada uno en su debido orden. Aquí San Pablo vuelve a hablar del orden, de la sucesión cronológica de las resurrecciones y de las vivificaciones. Primero Cristo, las primicias. Primero Cristo, el primer resucitado. Luego las primicias. Vuelvo a decir que las primicias son los santos que han sido martirizados y asesinados durante el reinado del anticristo por no prestarle adoración ni obediencia, por negarse a ponerse la marca de la bestia. Entonces, estos, como un favor especial de Dios, por haber dado testimonio, por su martirio, son resucitados de manera privilegiada, como un favor especial, porque la resurrección se produce siempre en el juicio final, pero aquí es anticipada, como recompensa a sus méritos, a su valor, al testimonio que dieron ante Dios. Entonces, esto, repito, es un favor de Dios, ¿vale? Y estos no pueden volver a morir para volver a resucitar. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todo a sus enemigos debajo de sus pies. Y el primer enemigo que será destruido es la muerte, efectivamente. El enemigo último que será derrotado es la muerte. ¿Qué quiere decir? Que durante el reino de los 1000 años la gente va a seguir muriendo. La gente que dice que después de la segunda venida de Cristo, que va a ser ahora, a fin de los tiempos, el cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorioso y no va a haber muerte. Y aquí no, la muerte es vencida en el juicio final, porque ya no hay cuerpo físico que pueda morir. Otro texto muy explícito de San Pablo es también que está contenido en la primera carta a los Corintios. Dice, he aquí os digo un misterio. Sí, es un misterio desde luego todo esto. No todos dormiremos, es decir, que no todos estaremos muertos cuando llegue el juicio final. No todos estaremos muertos, y no me refiero solamente a los mártires, sino a gente que muere por circunstancias naturales, normales. Pero todos seremos transformados. Tanto los durmientes como los vivos seremos transformados. ¿Cómo? Bueno, Ama dice que es un momento, un abrir y cerrar de ojos, instantáneo, a la trompeta final. O sea que esta transformación de los muertos y de los vivos ocurre en el juicio final, cuando se toque la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles quiere decir que se les da un cuerpo glorioso, se les transforma en un cuerpo glorioso, se les da un cuerpo así, para que puedan vivir en la gloria celestial, en la eternidad. Donde no se puede estar con un cuerpo mortal como el que tenemos ahora. Y nosotros seremos transformados. Esta es la palabra clave. Los que están vivos serán transformados, no resucitados porque no están muertos, sino transformados. ¿Cómo? Te dará también un cuerpo glorioso sin pasar por la muerte. Este es el arrebatamiento al que se refiere San Pablo. Lo que ocurre es que si eso se traslada al fin de los tiempos, queda como que el arrebatamiento es ya el momento que no es el correcto. Bueno, y entrando ya en el libro del Apocalipsis, aquí tenemos un texto muy revelador, muy claro, que pertenece a Apocalipsis 13, cuando San Juan está presentando a la bestia del mar, al anticristo. Y le dice en el versículo 7, le fue permitido también hacer guerra a los santos y vencerlos. Esto es muy claro, muy revelador. Dios permite al anticristo que haga la guerra a los santos, que persiga a los santos y que los venza. ¿A cuántos santos? Aquí no dice a algunos santos, ni a unos pocos, ni a un grupo de santos. Aquí dice en general a todos los santos y vencerlos. Vencer no quiere decir que todos sean martirizados y asesinados. No. Una parte se salvará, más o menos la mitad, y es la que quedará aquí para hacer el reino de los 1000 años. La pregunta es la siguiente. Si hace la guerra a los santos, y los santos se han abducido, se han arrebatado, llámese como se quiera, ¿a quién persigue el anticristo? ¿A quién hace la guerra? ¿A quién vence el anticristo? ¿A quién? ¿A los tibios? ¿A los suyos? ¿A los impíos? ¿A los menos santos? Es una cosa que para mí está clarísima, que si no hay santos, que si no hay fieles remanentes,
no hay apocalipsis, sinceramente, no hay apocalipsis. ¿Para qué viene entonces el anticristo? ¿Vale? Bueno, esta persecución de los fieles remanentes, de los santos, se produce en dos etapas. En la primera fase tiene lugar durante la primera mitad de la semana de Daniel, según se habla en el quinto sello del Apocalipsis, que después de la guerra atómica se produce un cisma en la iglesia, que la iglesia mayoritaria, oficial, se queda con todos los bienes, con todo el aparato exterior de la iglesia, mientras que un resto fiel, una iglesia remanente pequeña y minoritaria, se queda sin nada y es perseguida ya. Aquí dice en el Apocalipsis 13, 9, 10, dice: si alguno tiene oídos, oiga, a los que deban ir presos los llevarán presos, y a los que deban morir a filo de espada los matarán. Para mí que esto tiene que ver con la persecución que se va a producir en esta primera mitad de la semana de Daniel, en la que es justamente la misma iglesia oficial la que favorecerá la persecución, no todavía oficial, sistemática, organizada de manera metódica contra la iglesia remanente. Es una persecución civilina, oculta, que se opera entre bambalinas, pero que ya produce el primer número de mártires, ¿vale? Y esto es con el fin de probar la fortaleza y la fe del pueblo santo, como se dice aquí. Es una prueba, el Apocalipsis es todo una prueba, y así será. A continuación, en el Apocalipsis 6, 9, 11, viene un texto muy importante que dice: cuando abrió el quinto sello es el que va después de los cuatro primeros, que son los cuatro quintos del Apocalipsis, vi debajo del altar, o sea que son fieles, son remanentes, son santos, las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Almas de los degollados. Hay ya un número de mártires degollados a causa de la fe, de ser veraces a la palabra de Dios, de dar testimonio de Dios. Estos degollados, estos mártires primeros, se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueños de antigüedad, va a estar sin hacer justicia? Están clamando por justicia porque acabe ya todo, por la persecución y para que el Señor se vengue de sus enemigos. Pero en el versículo 11 se dice que se le dio a cada uno un vestido blanco, a los degollados. Quiere decir que esa vestidura blanca simboliza la santidad, la fidelidad, la pureza, y se les dijo que esperasen todavía un poco. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la primera y la segunda persecución? Bueno, la persecución primera tiene lugar después de la guerra atómica y del cisma de la iglesia, cuando ya aparece el anticristo, y la segunda pues es después de la abominación de la desolación. Pueden pasar 2, 3 años, es poco tiempo, claro, hasta que se completara el número de sus consiervos. Parece que ya hay un número fijado, estipulado de mártires, de víctimas, y hasta que no se complete ese número, va a estar aquí el anticristo, no se le va a derrotar, y van a seguir las persecuciones y el Apocalipsis. Y es muy revelador que este versículo termine con las palabras: hermanos, que iban a ser muertos como ellos, de la misma manera, perseguidos, martirizados, asesinados. La persecución en la segunda semana poco se anuncia con este versículo del Apocalipsis 17, donde se habla de la gran prostituta, la gran Babilonia. Y vi a la mujer borracha de la sangre de los santos, que hay una gran matanza, la borrachera, y la sangre de los santos. Santos son martirizados, perseguidos, asesinados. De los testigos de Jesús. En efecto, la palabra mártir significa testigo. También en el Apocalipsis se enumera en días, en Apocalipsis 11.3 y meses, Apocalipsis 11.2, el tiempo de 3 años y medio de la gran persecución. Los 3 años y medio que se pueden reducir y que de hecho se van a reducir. Daniel en 12.7 dice: un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Y cuando acabe la opresión del pueblo santo se cumplirá todo esto. O sea que tiene que cumplirse la opresión del pueblo santo para que se acabe todo. Es decir, el triunfo definitivo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor de los 1000 años solamente se establecerá cuando acabe la opresión del pueblo santo. Un pueblo oprimido, no arrebatado, no liberado del sufrimiento.
El arrebatamiento está muy unido a la segunda venida de Cristo para los que creen en Él, en el sentido de que es Cristo quien viene a arrebatar a sus fieles, a sus santos. Se queda a mitad de camino, no toma pie en tierra, y se queda a mitad en el aire, y los santos suben a su encuentro en el aire y luego son llevados a una especie de gloria celestial, a la corte celestial, la boda del Cordero, etc. Entonces, el arrebatamiento viene a decir que hay como tres venidas. Una con la encarnación, segunda ahora con el fin de los tiempos en el arrebatamiento, y la tercera al juicio final, el fin del mundo después del Armagedón. Hay arrebatacionistas que no mencionan la segunda venida de Cristo, bueno, la venida de Cristo al final para juzgar a los vivos y los muertos, como se dice en el credo, impresionante. Y entonces dicen, no, es que hay dos venidas y media, o sea, que esto que pasa ahora en el arrebatamiento es una media venida. Viene y se queda a mitad de camino, es una venida espiritual, bueno, un jaleo, un lío que yo, la verdad, no sé cómo se puede mantener. Aquí dice claramente, en Apocalipsis 24:6, se habla ya de manera explícita del juicio final. Y vi tronos, los tronos para juzgar, ¿no?, que tienen facultad de juicio. Y vi las almas de los decapitados, degollados. Estamos contemplando las almas de los mártires, de los perseguidos, a causa del anticristo, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. O sea, aquí tenemos a los fieles católicos, o no católicos, que se han negado a obedecer al anticristo y a sellarse con la marca de la bestia. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es fundamental. 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los que fueron asesinados por el anticristo fueron resucitados antes de tiempo y que están en la gloria celestial, no en un reino terrestre. Parece que hay dos líneas paralelas. Primero, esa gloria celestial donde están ya las primicias que han resucitado, y luego está el reino terrestre, el reino de los 1000 años, que transcurren paralelamente a esto y que dura también 1000 años. Pero luego las primicias que han sido arrebatadas, que han sido resucitadas, no van a volver aquí otra vez a este mundo material y carnal. 1000 años. Vivieron, reinaron con Cristo, reinaron. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás fallecidos, que no han sido mártires con el anticristo, no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que serán resucitados después de los 1000 años. Al fin de este reino vendrá el juicio final, primero el Armagedón, el juicio final, y ahí serán vueltos a la vida, volverán a vivir. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la de las primicias. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque ya están en la gloria celestial, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí volvemos a ver otra vez una prueba, una demostración clara de que los arrebatados mártires por causa del anticristo están en la gloria celestial y son sacerdotes con él durante 1000 años. Esta segunda venida de Cristo coinciden los textos evangélicos con San Pablo, con el Apocalipsis, es que será una venida en gloria, en majestad, para juzgar entre trompetas, que vendrán sobre las nubes, y que todos lo verán. Todos verán. No va a ser una venida misteriosa, oculta, que solo verán unos cuantos, y que son trompetas, pero solamente la oyen la gente que va a ser arrebatada. Bueno. Aquí dice en Mateo 24:30, la señal del Hijo de Hombre aparecerá en el cielo, todo el mundo la verá. Y se vendrán todas las tribus, todos los habitantes de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido, otra vez las trompetas. Aquí también en estos textos bíblicos vemos la repetición de la misma idea. La venida del Hijo del Hombre con gran poder, con gloria sobre las nubes, todos les verán. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene para juzgar como juez. Y también dicen en Apocalipsis 22:12, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, Jesús no viene para arrebatar a nadie, viene para juzgar a todo el mundo el fin del mundo.
Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Es el cuarto vídeo que dedico al arrebatamiento y creo que ya no tengo nada más nuevo que decir. Es más, creo que me estoy repitiendo, pero a ver, siguen las dudas, las incertidumbres, las preguntas. En fin, espero que mi trabajo haya servido para aclarar algunas de estas preguntas, para despejar interrogantes y proporcionar motivos de reflexión. Porque ya lo vuelvo a decir, no se trata de creer a uno, a otro, fulanito, menganito, y ese tiene razón en todo, ese se equivoca en todo. No. Hay que mirar, investigar, reflexionar y luego pues someter todo a la luz de la razón y también pues a la luz del Espíritu Santo, sobre todo, que es lo más importante. Pues nada, un abrazo para todos, que Dios les bendiga, paz, fuerza y gozo en el Señor, viva Cristo Rey. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.